Las 4:30 de la tarde, hoy nos fijamos en diversos temas de actualidad relacionados principalmente con la capital navarra, aunque también, ya que tenemos la oportunidad de charlar con varios ediles de la Corporación de Pamplona, hablaremos de uno de los temas de esta semana, como es, como saben, la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y las consecuencias que está teniendo ya en nuestro país con esa inmediata próxima liberación de la etarra navarra Inés del Río. Damos la bienvenida a Eduardo Val, concejal del Partido Socialista. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña también Edurne Guino, concejala de Izquierda Esquerra. ¿Qué tal, Edurne? Arratsaldeon. Buenas tardes. Buenas tardes. También damos la bienvenida a Javier Leoz, edil de Nafarroa Bai. ¿Qué tal, Javier? Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fermín Alonso, concejal de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Fermín? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido también al programa. Bueno, hoy hablamos y seguimos reclamando declaraciones, valoraciones desde diversos puntos de vista, el apartado político, por supuesto también la asociación o asociaciones de víctimas del terrorismo se están pronunciando al respecto a través de los diferentes canales sobre esa decisión adoptada por Estrasburgo. Eduardo Val, ¿qué valoración se puede hacer? Los últimos pasos nos llevan a ver a Inés del Río fuera de la prisión de Teixeiro, donde se encuentra presa. Es una decisión la que ha adoptado ya la Audiencia Nacional. Estará libre en próximas horas. Bueno, lógicamente, como no puede ser de otra manera, en el Estado de Derecho, por dolorosa que sea, pues debe haber un acatamiento de la sentencia, ¿no? Otra cosa es que comprendemos el dolor de las víctimas y de la mayoría de la sociedad, que bueno, pues efectivamente ver a determinadas personas con el historial de asesinatos a sus espaldas que tienen, pues a todos nos provoca un rechazo enorme, ¿no? Esto es en base a un código legal de 1973, que en su día el gobierno socialista, precisamente para evitar injusticias como esta, pues corrigió. Son casos que a partir de entonces no han habido, pero que como se están cumpliendo las sentencias que hubo en aquellos años, pues lamentablemente nos encontramos en esta situación y no queda más que mostrar nuestro respeto y nuestro acatamiento a la justicia y, por supuesto, nuestra comprensión, especialmente con las víctimas del terrorismo, que, en fin, no son los mejores momentos que están atravesando. El informe de la Fiscalía estima que el fallo de Estrasburgo no deja otra elección. Claro. Yo quería contextualizar un poco el Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Yo creo que el Convenio Europeo de los Derechos Humanos se ratificó en 1950 a partir de los derechos internacionales de los derechos humanos, ¿no? Del 48. Aquello venía de una Segunda Guerra Mundial, lo tenemos que recordar. Yo creo que era importantísimo el acuerdo que hubo entre los países desarrollados entonces, a los que se suscribió España en el 79 después de morir Franco, porque no antes, con respecto al respeto a los derechos humanos, sobre la base de que no volviera a ocurrir tragedias y horrores tan grandes como los de la Guerra Mundial, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que el respeto a los derechos humanos es una cuestión de mínimos, es una cuestión básica a la que nos debemos de alguna manera, ¿no? Y el Tribunal de Estrasburgo se constituyó entonces, se ratificó en el 98 con una forma de funcionar nueva. España participa de pleno derecho y, en ese sentido, tiene que acatar, participa en la elaboración de las cosas y tiene que acatar lo que dice el tribunal, ¿no? El tribunal es un tribunal internacional al que puede apelar cualquier persona individualmente o colectivamente que vea vulnerados sus derechos humanos y decide en base a ello, ¿no? Bueno, esa es de alguna manera la contextualización de esta decisión. Bueno, pues las asociaciones de víctimas, como decíamos, en principio, bueno, pues han valorado de forma negativa, se ven perjudicadas. Es un mazazo para muchas personas que han sufrido el terrorismo también aquí en Navarra y en todo el país. Pero esta es la decisión adoptada por un tribunal europeo. Javier, ¿cómo os fijáis en este documento, en esta apreciación y qué consecuencias también puede tener desde el punto de vista social y político en Navarra, en el País Vasco, en todo el país? Nosotros estábamos en contra de la doctrina Parot desde que empezó a aplicarse, porque creíamos que era una aplicación torticera del derecho, una interpretación torticera del derecho. Y finalmente el Tribunal de Derechos Humanos, bueno, pues ha dado la razón un poco a nuestras tesis. Una vez dicho esto y puestas las cosas en su lugar y recordando un poco también lo que ha comentado Eduardo, es decir, estamos hablando en todo caso de las personas que fueron condenadas con el Código Penal del 73, es decir, no ya con el del 95. La situación ya en estos momentos es diferente. Una vez dicho eso, entendemos que y esperamos que el Estado, los jueces, los tribunales,
hagan una aplicación de esta sentencia y la hagan extensible al resto de casos, porque se están escuchando posiciones que vienen a decir, no, vamos a ir obligando a todas las personas que están presas en este momento y a las que se les está aplicando la doctrina Parot a hacer los recursos pertinentes. Entendemos que eso llevaría a que al final el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo creo que tomaría decisiones de otro tipo. Y, francamente, yo creo que eso para el Estado español resultaría vergonzoso. Eso por un lado. Y por otro lado, queremos destacar dos cuestiones. Entendemos perfectamente las posiciones que mantienen las víctimas y las asociaciones de víctimas. Y tienen en ese sentido todo nuestro respeto, porque entendemos que ante esas situaciones personales las reacciones deben ser esas. Pero no estamos compartiendo las reacciones que está habiendo por parte de instituciones del Estado e incluso por parte de algunos medios de comunicación cómo se está tratando el tema. Y en ese sentido también quiero decir, está dando la sensación casi de una derrota o casi de que esta serie de personas que están en la cárcel y se les está aplicando la doctrina Parot salen en 4 días de la cárcel. Hombre, Inés del Río lleva 26 años presa, es decir, no le ha salido gratis frente a lo que se está diciendo. Bueno, 24 asesinatos se le atribuyen a Inés del Río. Por cierto, sus abogados han dicho que también van a pedir la inmediata liberación de al menos otros 56 presos de la banda terrorista ETA. ¿Qué sensaciones produce esta decisión judicial acatada ya por la Audiencia Nacional, Fermín? Nosotros lo vemos como una decisión absolutamente negativa. No podemos verlo de otra manera cuando las víctimas están tristes, están enfadadas, están destrozadas y precisamente sus verdugos, las personas que les apoyan o les han apoyado tradicionalmente, están terriblemente contentas y casi de fiesta. Eso quiere decir algo, quiere decir que ha habido una equivocación en algún lugar. Habrá que acatar la sentencia, habrá que acatarla en los términos que haya que realizarlo y como marque el tribunal que haya que realizarlo, porque eso es lo que fundamenta un Estado de Derecho. Pero lo que sí nosotros pedimos es que se estudie caso por caso, preso por preso, situación por situación, cómo debe ser la aplicación de esta sentencia e intentar minimizar de forma democrática, me refiero respecto a ese Estado de Derecho, pero minimizar las consecuencias que tiene este acto. En Pamplona hemos sufrido el zarpazo del terrorismo, el dolor del terrorismo, lo hemos sufrido en el ayuntamiento en carne propia con el asesinato de un concejal y vivimos también de forma muy cercana a este hecho y lo vivimos pues, con decepción y profundo desagrado sobre la sentencia que se ha realizado. Bueno, primera valoración en relación con este tema, la doctrina Parot. Hay quien pregunta, bueno, ¿de quién es quizá la culpa de que se llegara a esta situación? A que el Tribunal de Estrasburgo decida anular y condene a España por esta decisión adoptada con anterioridad, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Cuándo tendría que haber sido pues revisado quizá el Código Penal? Y si se pretende, ¿no?, ampliar la condena por determinados delitos, ¿por qué no se hizo antes? Son muchas preguntas las que están surgiendo en estos días o estas últimas horas, ¿no?, tras conocer la decisión. A mí me parece que compartiendo desde luego el dolor de las víctimas y los sentimientos a veces de animadversión, de odio incluso o de venganza, ¿no?, que puede sentir una persona legítimamente cuando ha sido víctima del terrorismo, decir que la doctrina Parot se ha estado aplicando no solo a presos de terrorismo, sino a otros presos también con delitos muy graves y que se aplica a todos por igual. A nuestro entender, por encima de los derechos humanos. Es decir, es conocido hoy en día que las víctimas no deberían formar parte de las resoluciones judiciales o ni siquiera de las elaboraciones de leyes, porque no se puede legislar en base a sentimientos que son legítimos sentirlos, pero tú tienes que legislar en el bien común, ¿no? En ese sentido, bueno, traer a colación, pues fíjate, Kant cuando dijo esto de hasta en un país de demonios, ¿no? Hasta en un país de demonios, teniendo en cuenta que tienen inteligencia, que tienen entendimiento, se pondrían de acuerdo para establecer unas leyes y unas bases que respetaran los derechos humanos básicos. Hay que entender que una pena de prisión de 26 años es una pena que, desde luego, aniquila a la persona.
O sea, no han estado de fiesta durante 26 años. Prolongar eso durante 40 años por encima de la ley, o sea, era evidente que lo que se estaba aplicando estaba por encima de lo que marcaba el Código Penal en ese momento y no puede haber aplicación retroactiva. Eso es lo que dice el Tribunal de Estrasburgo. Yo creo que es algo que está absolutamente, es básico y demostrado, ¿no? No, yo creo que más que buscar responsabilidades, porque habría que acudir al ministro de Justicia, que lo era con Franco en 1973, que al final es el padre de la criatura, por decirlo de alguna manera, pues en aquel momento la reforma del Código Penal se habría hecho probablemente con las características que existían. Y las leyes muchas veces es verdad que van por detrás de los acontecimientos, y las reformas se hacen cuando se ven que son necesarias. En su día el gobierno, que en aquel momento encabezaba Felipe González, entendió que había que hacer esa reforma porque se podía ya intuir que podía haber efectos perniciosos, y se pusieron los remedios para evitar algo que evidentemente es injusto. No es lo mismo una persona que asesina a una persona que una persona que asesina a 24. Es evidente que no puede ser medida por el mismo rasero, y para eso se modifica la ley. Y bueno, yo creo que a partir de esa modificación no se van a dar estas circunstancias que, bueno, pues por la cronología y porque el tiempo pasa, pues ahora nos damos de bruces con esta realidad bueno, que es evidente que no es agradable, pero insisto que las leyes son para cumplirlas, y esas las grandezas y las miserias del Estado de Derecho. Bueno, primera valoración, brevemente, Sí, Fermín y muy- Javier. Apuntaba también Edurne Guinós y consideraba que no es oportuno que las víctimas formen parte también de la elaboración de la jurisdicción en relación con este tema. ¿Qué opinión tenéis? Yo absolutamente contrario. Parece que las víctimas han llegado a molestar y que las víctimas molestan hoy en día. Las víctimas tienen que tener un papel primordial y central en este caso. Hablaba de odio, de venganza. Yo creo que precisamente la lección que nos han dado las víctimas a lo largo de toda la historia de ETA es precisamente la contraria. Nadie se ha tomado la venganza por su mano, nadie ha intentado hacer nada fuera del Estado de Derecho, sino lo que ha habido es una confianza plena en la democracia y en el Estado de Derecho. Así que el ligar odio o adjetivos como odio, venganza, con las víctimas me parece absolutamente injusto. Yo creo que las víctimas deben tener un papel primordial y no tenerlas pues, de floreros, de sacarlas cada vez que hay un aniversario o de citarlas en palabras buenistas o en tópicos. Yo creo que deben tener un papel central. Y sobre quién es el culpable de esta trayectoria, bueno, se tardó en su momento 20 años en reformar el Código Civil, quizás por Código Penal. Por cierta sensación, veníamos de una dictadura, no tener la fuerza moral para tomar esa decisión, endurecer ese Código Penal por no parecer cercano al régimen anterior, por lo que sea, pero está claro que ha habido durante muchos años una tarifa plana en cuanto a asesinatos. Es así, daba lo mismo 1 que 25. Yo, Amaya, sí quería hacer dos precisiones. Una, me preocupa que últimamente la legislación penal en general o el Código Penal, la tendencia está siendo a incrementar las penas, y parece ser como que incrementando las penas solucionamos el problema, y realmente no solucionamos el problema para nada. Esa es una política penal que se está aplicando de una manera, yo creo, errónea. Y por otro lado, recordar lo siguiente: en derecho penal es básico que toda reforma que se haga solo puede beneficiar a la persona acusada de un delito penal. En ningún caso puede perjudicarle. Y con la doctrina Parot, al final de lo que estábamos hablando es de una interpretación que perjudicaba, en este caso, ya a las personas condenadas. Y eso es un principio básico de derecho penal. Y luego, yo muy breve, es que es importante decir que, aunque efectivamente ayer o hoy puede ser un mal día para las víctimas y a la sociedad nos cueste entender lo que ha ocurrido, hay que ser optimistas, porque hay que decir que el Estado de Derecho ha vencido a ETA. El Estado de Derecho ha vencido a ETA. Hoy ETA, que por cierto, y de una vez por todas, lo que tiene que hacer es desarmarse y disolverse unilateralmente, y empezar los presos a pedir y los terroristas perdón a las víctimas por todo el daño que han causado, hoy ETA está desaparecida. Y el Estado de Derecho se ha impuesto. Y la democracia, que efectivamente a veces, y el Estado de Derecho, pues hay consecuencias pues que no son de gusto, como es lo que ha ocurrido ahora, se ha impuesto a ETA, y ETA y los terroristas lo que están llamados es a desaparecer definitivamente, mucho más pronto que tarde, y no ha habido pago político alguno.
sin que haya habido pago político alguno. Por tanto, el Estado de Derecho ha vencido y siempre va a imponerse, en este caso, a los terroristas de ETA. Y en ese sentido hay que hacer un canto a la defensa del Estado de Derecho, que con sus imperfecciones y teniendo que hacer las reformas que tenga que hacer, al final se acaba imponiendo. Sí, yo creo que a las víctimas hay que escucharlas, evidentemente, hay que consolarlas, hay que repararlas en lo posible. Hay cosas irreparables, pero hay que repararlas, hay que reconocer el daño causado y hay que reconocerles a ellos también lo que han perdido. Pero lo que no puede ser es que en un Estado como este se legisle, y sobre todo en el Código Penal, a golpe de emociones. Tiene que haber una sabiduría, tiene que haber una reflexión. Yo creo que llamamos poco a la gente que trabaja mucho en cuestiones de ética y en cuestiones de legislación penal y se intenta legislar, como ha dicho Javier, a golpe de emoción, a golpe de un pederasta ha matado a una niña de 3 años, vamos a pedir la pena de muerte. Entonces, yo creo que hace falta una reflexión en ese entorno y el Tribunal de Estrasburgo es lo que hace con los derechos humanos y cuando nos apuntamos al tema de derechos humanos lo tenemos que hacer sin apuntarnos a la aplicación de una legislación de manera revanchista y ahí hay una responsabilidad por parte del Gobierno. Entiendo que hay una responsabilidad también por parte de la izquierda abertzale en estos momentos de no montar con esto una humillación, un escenario de humillación de las víctimas con un, digamos, ensalzamiento de sus victimarios. No debería hacerlo, debería pasar por el tema ajustándose mucho a los derechos humanos y desactivar un poco el conflicto de vencidos y vencedores. Evidentemente ETA no ha conseguido nada y un escenario de violencia no ha traído a este país ninguna ganancia. Eso hay que decirlo y lo debería reconocer la propia izquierda abertzale también. Yo, empezando por el final, creo que sí debe haber un escenario de vencedores y vencidos. Creo que los vencidos deben ser los asesinos y los vencedores deben ser la sociedad que democráticamente ha luchado durante 40 años contra esta banda. Si escribimos una historia en la que iguala a víctimas y verdugos, estamos construyendo el futuro sobre una absoluta mentira que no tiene nada de ético ni nada de moral, como tú decías. Y volviendo un poco sobre lo que decías, construir las leyes en cuanto a ética, construir las leyes en cuanto a moral, creo que no tiene nada de poco ético o de inmoral pedir que a una persona se le juzgue diferente si ha matado a 25 que si ha matado a 1. Que es precisamente lo que se defiende o lo que defendemos todos los que estamos defendiendo la aplicación de esta doctrina. Bueno, y nos quedamos con estas reflexiones. Teníamos también otros temas, desde luego, de ámbito municipal, relativos al desarrollo de la ciudad, pero creo que este es, sin duda alguna, sigue siendo, ¿no?, el tema del día. Os agradezco la presencia, Javier Leoz, Fermín Alonso, Eduardo Valedurne Guino. Espero que sigamos hablando de Pamplona, acerca de otras cuestiones también de la ciudad. Gracias a los 4 por acompañarnos y muy buenas tardes. Nosotros vamos caminando con otros cometidos a partir de ahora y después de una breve pausa para la publicidad vamos a hablar de la situación de los niños, principalmente en Benín, en Porto-Novo. Nos acompañará un misionero, nos acompañará un padre salesiano que nos hablará de cómo trabajan allí con la pobreza, con las personas más desfavorecidas que trabajan en condiciones infrahumanas. Pero también vamos a hablar de moda en peluquería, de estilismo con el estilista internacional Mikel Lucea.